Quisiéramos saber un poquito, una vez teniendo este informe, cuáles son las acciones que quedan ahora en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el día lunes, en la que vas a testificar, pero también cuál es la lectura que tiene el gobierno de Washington con el informe y si podemos esperar una reacción fuerte y sólida del gobierno de los Estados Unidos alrededor de esto. Bienvenido, Donel. Muchas gracias a todos por la invitación y buenas tardes. Pues yo creo que hay dos aspectos importantes en relación con el informe. Uno es la lectura que hace el gobierno de Estados Unidos, que fue uno de los 5 miembros de la misión que formó parte de la elaboración del informe de acuerdo al mandato de la Organización de Estados Americanos. El segundo aspecto es la respuesta y la lectura que dan, la lectura y la respuesta que dan los Estados miembros. Estamos hablando de más de 30 países del sistema latinoamericano y el Caribe que tienen realmente un poder de voto para decir si ellos endosan o no este informe. Y segundo, qué hacer en relación con eso. El informe tiene básicamente 3 componentes, creo que lo han discutido anteriormente. Uno son los 7 hallazgos, 2 son 6 conclusiones y 3 son 4 recomendaciones. Los hallazgos básicamente dicen eso, que hay una alteración al orden constitucional. No es algo nuevo que se conoce para el que trabaja con Nicaragua y los nicaragüenses mismos. Sin embargo, esto viene ya del más alto nivel del sistema interamericano. Es decir, la más alta representación de las organizaciones de América Latina dice que en Nicaragua hay una ausencia de democracia, hay una violación sistemática de derechos humanos y tal vez el punto más importante es que la soberanía popular ha sido subordinada por el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que están recomendando en función de esto? La recomendación básica es que Nicaragua respete e interrumpa la represión de una vez. Y segundo, que Nicaragua se someta a los compromisos que había adquirido con la OEA, específicamente que le dé seguimiento al memorándum de entendimiento que firmó con el secretario general en el 2017 y que permita de nuevo la entrada del MECENI, la Misión de Derechos Humanos en Nicaragua. Son 2 consideraciones importantes. Entonces, los Estados miembros de la OEA van a tratar de acatar este informe y consensuar si esto es validable. La respuesta posiblemente va a ser positiva. Hay por lo menos 20 países que consideran que este informe es factible, tiene evidencia, es constatable y además lo estarían endosando. Es posible incluso que se llegue a contar hasta con 24 votos que permitan implementar una resolución contundente. ¿Qué quiere decir con una resolución contundente? Hay 3 escenarios. Uno es que se suspenda Nicaragua de la OEA, del sistema interamericano, invocando el artículo 21. Otro es que se forme una misión de mucho más alto nivel con cancilleres latinoamericanos para que interceda en un proceso de mediación para implementar directamente las recomendaciones del informe. Y el tercer escenario, posiblemente el más probable, es una resolución que diga que Nicaragua tiene que organizarse inmediatamente mediante negociaciones por un proceso electoral. No van a decir que se adelanten las elecciones, sin embargo va a quedar el lenguaje abierto para que se plantee la posibilidad de empezar a negociar unas reformas electorales en el país. Esto en función también de que se restauren los derechos civiles y políticos que se han limitado. Ese es el contexto en este momento. Otro aspecto tal vez que vale la pena mencionar es que antes de que pase al otro punto, en ese mismo punto, hace 2 días tuve la oportunidad de entrevistarte en mi programa. Y en ese momento te pregunté alrededor de los votos y vos me decías que vos creías que no estaban los 24 votos, que tal vez llegábamos a los 20, 21 votos. Ahorita hace unos momentos acabas de mencionar que probablemente ya tengamos hasta los 24 votos. ¿Qué ha cambiado en estos días
que te hace pensar que ya tenemos 24 votos? Bueno, si esa es la cuenta del número de países que en este momento tienen una probabilidad, digamos, de un 70 a un 100% de que estarían aprobando una resolución en el tercer escenario, no el escenario de suspender a Nicaragua. Yo creo que estás contando por lo menos a 22 países. Estamos hablando de algunos países del Caribe como Bahamas, no solamente República Dominicana, Jamaica, Haití, pero y Guyana. Además hay que incluir a dos países que anteriormente no habían votado. Uno es Bolivia, el otro es El Salvador y el otro es Venezuela. Entonces la cuenta te lleva a un mínimo de 22 países. Y es posible que si la resolución tiene un contenido relativamente parecido a la resolución que se aprobó con más de 24 votos, con 26 votos en relación con Bolivia, esta resolución sobre Nicaragua, que dice que el gobierno de Nicaragua tiene que trabajar en función de empezar un proceso de reformas electorales, pues en comparación con la suspensión, tiene, digamos, un peso menor, menos contundente, pero muy importante para Nicaragua. Entonces, en ese sentido es posible que sí estemos hablando de los 24 votos. Manuel, ¿qué te haría pensar que con esta resolución, expresión que resulte de la reunión del Consejo Permanente, Ortega va a regresar a la mesa del diálogo y va a iniciar un proceso, digamos, constitucional que lleve a un arreglo político a la nación? Porque lo que yo veo es que, al contrario, ha declarado la guerra, ha atacado la iglesia, ha encarcelado a 13 jóvenes que son de la unidad azul y blanco, y continúa a mandar de una declaración permanente a los diferentes sectores. Y una enorme preocupación, y pareciera que Daniel Ortega no solamente está contestando al anterior, sino que se prepara a no desenmarcarse de su formato agresivo de declaración de guerra a todo lo que se le impone. Pues yo creo que perdón, ¿a mí o a Manuel? A Manuel. Perdón. Mira, yo creo que la probabilidad es muy baja de que Daniel Ortega le dé la bienvenida a este informe. Él va a decir que aquí todo está bien, que es una mentira, que la misión de la OEA nunca entró al país, y se va a defender. Yo creo que depende mucho del tono que plantee el sistema interamericano y la oferta que dé tanto la oposición nicaragüense como los países miembros de la OEA, de plantearle al señor Ortega que, bueno, las puertas están quedando prácticamente cerradas y él es el que las está cerrando, y que la única opción que está dejando es la violencia unilateral. Entonces, yo creo que la lectura de él, si lo que él quiere es violencia en el país, él puede básicamente decirlo a través de su negativa total a este informe y a la resolución que surja. Ahora, en este momento, la maquinaria de relaciones exteriores está trabajando intensamente con varios países del Caribe para tratar de convencerlos que el informe que se elaboró, incluyendo por un país como Jamaica del Caribe, tiene muchas deficiencias, errores y especulaciones. Sin embargo, hay datos importantes que no se pueden ignorar. Uno es el compromiso de Nicaragua con MECENI. Dos es el memorando de entendimiento. Esas son cosas que Daniel Ortega no puede negar, en las que se comprometió, y entonces ahí pues los países del Caribe también tienen una responsabilidad al respecto. Si Daniel Ortega rechaza totalmente esto, él básicamente se va a someter a una etapa diplomática con casi todos los países miembros. El Salvador ya lo dijo claro, se reunieron los dos presidentes de Costa Rica y El Salvador para plantear que Nicaragua realmente no está funcionando como debe ser en términos de democracia.
Yo creo que hay un nivel de irracionalidad y ese era mi segundo punto que quería resaltar. Realmente es muy contraintuitivo que el presidente en este momento esté escalando por la vía de la violencia su postura sobre la situación política nicaragüense. No encaja porque no hay proporcionalidad entre la protesta nicaragüense, las demandas específicas que se están haciendo y su uso de la violencia mediante la cárcel, mediante las detenciones, las restricciones a la libertad de expresión, libertad de movimiento, y lo que está haciendo es más, está validando lo que ha ocurrido en los últimos 10 días, está validando justo lo que el informe está presentando, las 15 derechos constitucionales. Entonces, realmente mi pregunta a Daniel Ortega es, ¿usted realmente quiere democracia y paz en Nicaragua? Es decir, ¿están seguros los simpatizantes de Daniel Ortega que ese es el futuro de un país que quieren tener? Un país como Zimbabue, que se mantuvo 20 años bajo la bota militar. Eso es lo que el ejército de Nicaragua quiere para este país. Ya no cabe realmente pensar que estos que apoyan, estas personas que apoyan el régimen del señor presidente, estén apoyando realmente el uso de la violencia. ¿Y qué pasa con que darían, qué herramientas, qué recursos? ¿Qué pasa si Daniel Ortega, después de la resolución del Consejo Permanente, continúa su camino de violencia, de represión y de guerra en Nicaragua? Porque Nicaragua vive una tensión extraordinaria en estos momentos. Vos ves un estado de sitio, básicamente. Sí, anteriormente, con la presentación de la apertura del programa, Arellano dijo unas cosas importantes que son las fisuras internas dentro del círculo de poder. Hay 4 factores realmente que son conducentes a una reforma política en Nicaragua. Y aquí yo creo que, aunque hay personas que quieren que la renuncia de Daniel Ortega es lo que resolvería todo esto, lo que realmente el nicaragüense promedio quiere es un proceso de transición democrática ya, inmediato, por la vía no violenta. Y hay 4 factores que lo hacen ocurrir. Uno es lo que tiene que ver con los cambios y las disidencias al interior del Frente Sandinista y del Círculo de Poder de Daniel Ortega. 2 es la conformación de un bloque político más fortalecido dentro de la oposición. 3 es la presión internacional y 4 es el deterioro económico. Ninguno de esos factores está favoreciendo a Daniel Ortega. La oposición se está consolidando en un bloque político, puede ser imperfecto, pero va en esa dirección, y una vez que lo haga, va a implementar una nueva estrategia política. ¿Será por eso que Daniel Ortega está haciendo todas estas presiones, encarcelando a líderes importantes de la Unidad Nacional para que no logren conformar su consejo político y decidir por una coalición? Puede ser, pero eso es cortoplacista, porque un líder se puede meter en la cárcel, pero hay otros que están detrás. Segundo, el informe del Fondo Monetario te dice básicamente que la economía nicaragüense no solamente no crece, sino que no va a crecer en próximos 2 años. Lo más importante de este informe es lo siguiente: si vos entendés el significado del deterioro económico de Nicaragua, se traduce de esta forma. Van a haber más de 600,000 nicaragüenses, hogares en Nicaragua, que van a estar sin empleo, y por lo menos 100,000 nicaragüenses, hogares nicaragüenses que no van a tener con qué comer. Y a quien le van a decir quién es el responsable de eso es al gobierno de Daniel Ortega. ¿Qué podemos esperar? El nivel de pobreza lo estimamos en un 15% que va a aumentar en los próximos años. ¿Qué podemos esperar de Washington después del lunes? Bueno, ese es el tercer punto. La presión internacional realmente se ha venido aumentando. Hace 2 semanas hubo sanciones contra personas claves del círculo de poder. Yo creo que la dirección en la que van las cosas es un aumento de sanciones, e inclusive se está considerando un aspecto que no es deseable, pero que está en la mesa, y tiene que ver con sanciones sobre caja. Efectivamente, dentro del marco legal, el gobierno de Nicaragua ha incumplido con algunos de los compromisos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que tiene que ver con la violación de los derechos laborales.
Eso es uno de los compromisos y eso es algo que el gobierno de Nicaragua está incumpliendo en la medida en que hay una coerción sobre el derecho a la organización, a la asociación, así como también la libertad de expresión y libertad de movimiento, que son partes de los acuerdos de respeto a los derechos laborales dentro del marco de CAFTA. Entonces, el número de sanciones que se están montando no son negligentes, y no solamente es Estados Unidos, también es Canadá y también está la Unión Europea, que va a salir con una serie de sanciones también contundentes. Entonces, eh, ¿a quién quiere convencer Daniel Ortega? A más de él mismo y su esposa, pues yo creo que el pueblo de Nicaragua no lo tiene, no está convencido ya de que Daniel Ortega está trabajando por el bien de Nicaragua. La realidad es, mira, pongámoslo de esta manera, si realmente en Nicaragua, y esto se lo dije a Jaime, estamos hablando de que son unos vandálicos, que son unos minúsculos, que es una minoría de gente, entonces, ¿cuál es el temor de escuchar las reformas que se están proponiendo y debatirlas? Si no las debe, no las teme. Entonces, ¿por qué Daniel Ortega está usando más bien el lenguaje del odio en la práctica, y no el lenguaje de la reconciliación mediante sentarse en un diálogo y en vez está persiguiendo a la iglesia? Realmente el nivel de indignación que está causando en la población es bastante alto. Y si él está midiendo la democracia del país con que la gente esté dispuesta a morir, eh, realmente esto no es el siglo XIX. Jaime, yo no sé si tenés alguna pregunta. El doctor Orozco tiene que partir. Según lo acordado, estamos llegando al límite de tiempo. Si tenés alguna pregunta para que se la plantees antes de cerrar este espacio con el doctor Manuel Orozco. No, yo lo que quería era que, bien Manuel, los pleitos internos que está teniendo el Frente Sandinista. Yo creo que Daniel Ortega está acostumbrado, si vos le seguís su trayectoria, a negociar al filo de la navaja, a negociar en el precipicio. Cuando él crea las condiciones que están realmente ya donde no hay ningún tipo de salida, es cuando él empieza a negociar. Y yo creo que él solo, como digo Manuel, ha provocado acciones que han adelantado más bien que él esté más solo y más arrinconado. Los eventos, yo creo que la caída de Evo Morales en Bolivia le afectó mucho, tanto en sus planes como psicológicamente hablando. No se lo esperaba. No se lo esperaba, no esperaba tampoco que Rusia, que se ha vuelto el segundo gran padrino del grupo bolivariano después de Fidel Castro y después de los Castro de Cuba, pues, de Cuba, se le haya rajado tan rápidamente. Acordémonos que fue uno de los primeros países en reconocer que hubo fraude en Bolivia y que se necesitaba que hubiera que en Bolivia iba a haber un nuevo presidente y que había que haber elecciones, habría nuevas elecciones en Bolivia, dejando colgado a todo el grupo del ALBA que estaba igual que Evo Morales, que estaba diciendo que había un fraude. Ahora, lo que anunció el gobierno de Bolivia, que iba a acusar por crímenes de lesa humanidad a Evo Morales en Europa, en la Corte Internacional, eso también tiene que estar afectando a Daniel Ortega, porque una vez que te presentan esa acusación, queda marcado toda tu vida por todos lados. Y el Bolivia ya anunció que esta semana va a acusar a Evo Morales por crímenes de lesa humanidad por un montón de que está pasando. Imagínate que le suceda eso a Daniel Ortega. Los pleitos internos, la crisis económica que está viviendo en Nicaragua, que cada día es más profunda. Estamos hablando que ya prácticamente estamos en diciembre y el gobierno no ha pagado el aguinaldo, no ha pagado las vacaciones, entre lo que ellos están acostumbrados, cuando el año pasado lo pagaron a principios de noviembre, inclusive. Todo esto, entonces a eso agregarle hay muchas situaciones, los conflictos internos entre los viejos históricos y la nueva camada. Entonces yo creo que Daniel Ortega, si la OEA debe sacar, y aquí donde tenemos que tener, hay que ver bastante madurez, inteligencia, la OEA tiene que buscar cómo sacar un dictamen que sea lo suficientemente fuerte para que haga entender a Ortega
pero al mismo tiempo que le dé la oportunidad de tenderle una escalera para que se pueda bajar. Eso es lo que yo creo que, eso es lo que yo esperaría y espero de la OEA. Acordémonos que Almagro, de una manera u otra, siempre ha mantenido una línea de comunicación con Ortega, incluyendo cuando había aquel impasse, nos dimos cuenta que su delegado había estado viniendo a Nicaragua y había estado continuando la plática con Ortega. O sea, Almagro siempre ha mantenido una línea de comunicación con Ortega de una manera u otra. Entonces, yo espero que en estas sesiones no van a suspender a Nicaragua. Sí van a hacer recomendaciones fuertes y ojalá entienda Ortega ya que la hora de sentarse a negociar unas elecciones libres, transparentes, con cambio del Consejo Supremo Electoral y todas las garantías habidas y por haber, ya llegó la hora. Su palabra de cierre, doctor Manuel Orozco, para cumplir con los tiempos y los pasos que nos había ofrecido. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que los nicaragüenses tienen que seguir pendientes de lo que está pasando y no perder el optimismo de que en Nicaragua tienen que haber cambios políticos importantes. Y los que son simpatizantes del gobierno actual, que piensen en las opciones de realmente encontrar un proceso de reconciliación en el país, porque el bien público, el bien nacional, tiene que privar por encima de un gobierno. Y el pleito entre nicaragüenses realmente es indefendible moral y políticamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Orozco, desde Washington, director del Programa de Migración, de Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano. Y esperamos lo mejor para Nicaragua el día lunes. Por supuesto, usted estará por ahí en la testificación de lo que nos pasa a nosotros los nicaragüenses, y espero que el pronunciamiento del Consejo Permanente, si bien no va a aplicar la Carta Democrática, pero que sea un pronunciamiento fuerte y sólido y que mande con claridad un mensaje de que los tiempos se han terminado para Daniel Ortega. Yo creo que el mundo democrático, la Organización de Estados Americanos, debe en estos momentos cerrar filas ante el dictador Daniel Ortega, que le ha declarado la guerra interna a los civiles, a los estudiantes, a la iglesia, y se viven momentos difíciles. Muchísimas gracias, doctor Manuel Orozco. Nos quedamos en estudio.